Se está desarrollando una crisis en toda regla en el mundo del crédito privado y las señales de alarma están empezando a poner muy nerviosa a la gente. Blue Owl Capital, uno de los mayores actores del sector, ha decidido limitar las retiradas de dos de sus principales fondos tras verse afectada por una oleada inusualmente grande de inversores que pedían recuperar su dinero. Y no se trata de un pequeño repunte, ni mucho menos. Este tipo de eventos ponen alerta a toda la industria. El crédito privado se ha convertido en un mercado de 1,8 billones de dólares y en una parte fundamental del sistema financiero estadounidense. Ahora es una pieza integral de este. Cuando esta burbuja estalle, y digo cuándo, porque es solo cuestión de tiempo, se propagará por toda la economía. En su mayor fondo, los inversores de Blue Owl Capital solicitaron retirar alrededor del 22% del total de los activos en solo 3 meses durante el primer trimestre de 2026. En conjunto, en el sector del crédito privado, los inversores intentaron retirar unos 13,000 millones de dólares durante el primer trimestre de este año, pero en realidad recibieron menos de la mitad de esa cantidad. Así que la mayoría ni siquiera pudo recuperar su dinero. Antes fue un mes central y fue un mes dramática, con más 40% por ejemplo de ellos iban a salir. Esas son cifras extremadamente altas para un mercado que normalmente avanza de forma muy lenta y constante. Indica que algo más profundo está ocurriendo bajo la superficie, y te lo digo como antiguo auditor. Ahora bien, para entender por qué esto importa, hay que ver cómo funciona realmente el crédito privado. Estos fondos prestan dinero directamente a las empresas, a menudo a aquellas que no pueden acceder fácilmente a la financiación bancaria tradicional, y empaquetan esos préstamos en productos de inversión. Han sido muy populares porque ofrecen rendimientos relativamente altos y retornos estables, pero la contrapartida es la liquidez. Siempre hay una contrapartida, y en este caso es la liquidez. Los inversores no pueden simplemente retirar su dinero cuando les apetezca, cuando quieran. La mayoría de esos fondos limitan los retiros a alrededor del 5% por trimestre porque esos préstamos son activos y líquidos. Esa estructura funciona perfectamente en condiciones normales, cuando la economía es estable, pero empieza a desmoronarse cuando demasiados inversores quieren salir al mismo tiempo. Así que sí, suena como una corrida bancaria, y ahora mismo eso es exactamente lo que está ocurriendo en el sector del crédito privado. Las preocupaciones sobre la economía, los tipos de interés más altos, la presión sobre los prestatarios corporativos y, por supuesto, las perturbaciones causadas por la inteligencia artificial y la guerra en Irán están haciendo que los inversores sean más cautelosos. Los están haciendo sentirse muy preocupados. Como resultado, las solicitudes de reembolso se están acumulando. Blue Owl había sido anteriormente bastante flexible, permitiendo atender retiros por encima del límite del 5%, pero esta vez han decidido desinvestir los tenants. Hay una razón para ello. Están limitando los reembolsos al 5%, lo que significa que solo se cumplirá una parte de las solicitudes de retirada. El resto del dinero permanecerá bloqueado en el fondo por ahora. Les guste o no a los inversores, realmente no hay nada que puedan hacer al respecto. Y no se trata solo de Blue Owl Capital. En realidad, en todo el sector del crédito privado, varias grandes firmas están haciendo lo mismo. Están restringiendo las retiradas a medida que aumenta la demanda de salida. Como mencioné antes, en conjunto los inversores intentaron retirar unos 13,000 millones de dólares durante el primer trimestre y recibieron menos de la mitad de esa cantidad. Miles de millones de dólares están, en la práctica, atrapados dentro de esos fondos. Esta dinámica se asemeja a una especie de corrida bancaria, por así decirlo. No es una corrida bancaria tradicional, por supuesto, pero la mecánica se siente muy similar. Los inversores se apresuran a retirar su dinero. Quieren recuperarlo porque anticipan un desplome,
y los fondos no tienen suficientes activos líquidos para satisfacer la demanda, para atender esas solicitudes. Por ello, se están imponiendo restricciones para evitar que la situación se descontrole. Es en efecto una corrida bancaria, una versión de una corrida bancaria. La situación es especialmente tensa en los fondos de crédito centrados en tecnología. Muchas de las empresas en estas carteras dependieron de préstamos baratos durante la última década, y ahora mismo, con los tipos de interés más altos y los rápidos cambios impulsados por la IA en el sector tecnológico, las perspectivas son en realidad menos seguras. No parecen muy prometedoras. Eso ayuda a explicar por qué el fondo centrado en tecnología experimentó una ola tan desmesurada de solicitudes de retirada. Sin embargo, no explica por qué la industria del crédito privado está en tal agitación. Añadiendo otra capa a la historia, está el creciente solapamiento entre el crédito privado y las criptomonedas. En los últimos años, no hablo mucho de criptomonedas, pero te diré que algunas empresas han intentado modernizar el crédito privado, tokenizándolo, convirtiendo esencialmente estas inversiones en activos digitales que pueden comprarse y negociarse con mayor facilidad. A primera vista, eso por supuesto parece que resuelve el problema de liquidez, pero en realidad no soluciona ningún problema. La tokenización puede facilitar la compra de participaciones en estos fondos e incluso añadir apalancamiento, pero no cambia realmente los activos subyacentes. Siguen siendo préstamos ilíquidos. Así que, sean digitales o no, eso no cambia el hecho de que, según las normas contables, se trata de activos ilíquidos. Cuando se implica no instalar en masa como ahora aparece el mismo cuello de botella. Así que en vez de fuerza, es difícil ignorar la perspectiva más amplia. Now, stepping back, the bigger picture is hard to ignore. Private credit has grown into a El crédito privado se ha convertido en un mercado enorme, realmente enorme, de casi $2 billones. Lo que estamos viendo ahora es una de las primeras pruebas de resistencia reales de ese sistema a gran escala. Varios fondos están alcanzando los límites de reembolso, grandes sumas de capital están bloqueadas y la confianza de los inversores empieza a flaquear. Está empezando a resquebrajarse. Lo que ocurra a continuación es en realidad incierto. Nadie lo sabe. Si las condiciones del mercado se estabilizan, quizá lo hagan, la presión podría aliviarse y las cosas podrían volver a la normalidad. Pero, por desgracia, ese escenario positivo parece fuera de alcance. Si las preocupaciones siguen aumentando, más inversores podrían intentar salir, obligando a los fondos a mantener las restricciones o a vender activos con pérdidas para obtener liquidez, lo que en sí mismo sería un desastre. En el peor de los casos, eso podría generar efectos dominó más amplios en los mercados financieros y perjudicar a la economía estadounidense. Por ahora, la conclusión principal es sencilla. El crédito privado ha funcionado bien en entornos estables, ofreciendo rentabilidades sólidas con una volatilidad limitada. Pero momentos como este revelan su debilidad fundamental, la liquidez limitada. Cuando demasiados inversores intentan salir al mismo tiempo, el sistema se ralentiza, se resquebraja y no todos recuperan su dinero de inmediato. Y ese es un problema importante. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy y es algo que el mercado observará muy de cerca en los próximos meses. Por cierto, el crédito privado está muy vinculado al sector bancario estadounidense. Es una relación muy preocupante que analicé con mucho más detalle en uno de mis videos recientes. Te dejaré el enlace más abajo. Eres bienvenido a verlo a continuación. Muchas gracias por ver este video. Aprecio mucho que estés aquí. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo. Sígueme en Substack y Patreon y por favor apoya mi trabajo si puedes. Te lo agradeceré de verdad. Espero verte aquí mañana. Cuídate.